Libro primero de Contra las herejías, de San Ireneo de León. Grabación sin ánimo de lucro. Parte 2. La variedad de doctrina y tradición entre los valentinianos frente a la tradición una y la misma de la Iglesia. Como a esta farsa solo le falta el desenlace, de modo que alguien, al explicar su pantomima, añada una refutación, hemos pensado tener a bien el mostrar, en primer lugar, en qué discrepan entre sí los padres de este cuento, como quienes proceden de diversos espíritus del error. En efecto, a partir de ahí es posible conocer con exactitud, precisamente a la luz de la prueba, la sólida verdad predicada por la Iglesia y la mentira tramada por ellos. En efecto, la Iglesia, aunque diseminada por todo el orbe hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un único Dios Padre Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y en un único Cristo Jesús, el Hijo de Dios, encarnado por nuestra salvación, y en el Espíritu Santo, que anunció por medio de los profetas las economías de Dios, la venida, la generación de la Virgen, la pasión, la resurrección de los muertos, la ascensión en carne a los cielos del amado Jesucristo, nuestro Señor, así como su venida de los cielos en la gloria del Padre, para recapitular todas las cosas y resucitar toda carne del género humano, de modo que, ante Jesucristo, nuestro Señor, Dios, Salvador y Rey, conforme al beneplácito del Padre invisible, se doble toda rodilla de los seres celestes, terrestres e infernales, y toda lengua lo confiese, lleve a cabo en todos el juicio justo, envíe al fuego eterno a los espíritus de la maldad, a los ángeles que transgredieron y se hicieron apóstatas, y a los hombres impíos, injustos, inicuos y blasfemos, pero a los justos, a los ecuánimes, a los que han guardado sus mandamientos, y a los que han perseverado en su amor, ya desde el principio, ya desde la conversión, les da la vida, les regala la incorrupción y los reviste de gloria eterna. Habiendo recibido esta predicación y esta fe, como hemos dicho antes, la Iglesia, aunque diseminada por todo el mundo, las custodia con diligencia, como quien habita una sola casa, y de la misma manera cree en ellas como quien tiene una sola alma y un solo corazón, y de manera sinfónica las predica, enseña y transmite como quien tiene una sola boca. Aunque las lenguas son diferentes en el mundo, la fuerza de la tradición es una y la misma. Las iglesias establecidas en Germania no creen o transmiten otra cosa. Tampoco las constituidas en Iberia, o entre los celtas, o en Oriente, o en Egipto, o en Libia, o en el centro del mundo. Como el sol, criatura de Dios, es uno y el mismo en todo el mundo. Así también la luz, la predicación de la verdad, brilla en todas partes e ilumina a todos los hombres que quieren llegar al conocimiento de la verdad. Entre los que presiden las iglesias, el que sobresale por la palabra no dirá una cosa distinta a estas, pues nadie está por encima del maestro. Y el que es pobre de palabra no mermará la tradición, porque, como la fe es una y la misma, y el que puede decir mucho de ella la amplía, y el que dice menos la merma. Que algunos, conforme a su capacidad, conozcan más o menos el sentido, no se consigue por cambiar la doctrina e inventar un Dios distinto del demiurgo, hacedor y sustentador de este universo, como si no nos bastase, o inventar otro Cristo u otro unigénito. Se consigue, en cambio, cuando se explica todo lo que ha sido dicho en parábolas,
y se concilia con la doctrina de la verdad, cuando se expone la actuación y la economía de Dios realizada en el género humano, cuando se aclara que Dios ha sido magnánimo en la apostasía de los ángeles transgresores y en la desobediencia de los hombres, cuando se da a conocer por qué el único y mismo Dios hizo unas realidades temporales y otras eternas, así como unas celestes y otras terrenas, cuando se comprende por qué Dios, a pesar de ser invisible, se apareció a los profetas, no con una sola forma, sino a los diversos profetas de formas distintas, cuando se da a conocer por qué ha entregado muchas alianzas al género humano y se enseña cuál es el carácter de cada una de las alianzas, cuando se indaga por qué Dios encerró todas las cosas en la incredulidad para tener misericordia con todos, cuando se da gracias porque el Verbo de Dios se hizo carne y padeció, cuando se da a conocer por qué la venida del Hijo de Dios tuvo lugar en los últimos tiempos, es decir, por qué apareció al final y no al principio, cuando se relee lo que hay en las Escrituras sobre el fin y las realidades futuras, cuando no se silencia por qué hizo Dios que los pueblos sin esperanza llegasen a ser coherederos, concorpóreos y partícipes de las realidades santas, cuando se da a conocer cómo esta carne mortal se revestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorruptibilidad, cuando se proclama cómo quien no era pueblo fue hecho pueblo, y quien no era amada fue amada, y como los hijos de la abandonada son más que los que la que tiene marido. Ante tales realidades y otras semejantes, exclamó el apóstol: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Qué inescrutables son sus juicios y qué insondables sus caminos». No se consigue con que idees por encima del Creador y demiurgo a la madre de éste y de ellos, la intención del león perdido, ni con que llegues a una blasfemia tan enorme. Tampoco se consigue levantando por encima de ella la mentira del pléroma, unas veces con 30, otras con incontables multitudes de eones, como dicen estos maestros que han sido verdaderamente desprovistos de la divina manera de pensar y de sentir, cuando la Iglesia toda tiene en todo el mundo una única y misma fe, como hemos dicho antes. Veamos ahora también la inconstante manera de pensar y de sentir de los tales, aunque tan solo sean 2 o 3. No dicen lo mismo a propósito de las mismas realidades, sino que afirman cosas contrarias, no solo en lo que toca a los nombres, sino también en lo referente a las realidades. En efecto, el primero, Valentín, que transformando las antiguas doctrinas procedentes de la llamada herejía gnóstica a su propia idiosincrasia, estableció lo siguiente: existe una díada innombrable, de la cual uno es llamado inefable y el otro silencio. Después, a partir de esta díada, fue emitida una segunda díada, de la cual a uno lo llama Padre y al otro verdad. Esta tétrada fructificó en verbo y vida y en hombre e iglesia. Esta es la primera ojdoada. A partir de verbo y vida, dice que fueron emitidas 10 potencias, como antes hemos dicho. A partir de hombre e iglesia, fueron emitidas 12, una de las cuales, tras separarse y ser abandonada, llevó a cabo el resto de la economía. Valentín admite 2 límites, uno entre abismo y el pléroma, que separa del increado Padre a los eones engendrados, y el otro, en cambio, separa del pléroma a su madre.
Cristo no ha sido emitido por los eones del pleroma, sino que, junto con una sombra, fue dado a luz por la madre, una vez fuera, conforme al recuerdo de las realidades excelentes. Como éste era másculo, después de cortar de sí la sombra, regresó al pleroma. La madre abandonada bajo la sombra y vacía de sustancia espiritual, emitió otro hijo. Este es el demiurgo, al que llama también omnipotente respecto a las realidades que están por debajo de él. De modo parecido a lo que sostuvieron quienes más adelante llamaremos falsamente gnósticos, Valentín sostuvo que, con el demiurgo, fue emitido también el príncipe de la izquierda. En cuanto a Jesús, unas veces dice que fue emitido por el que se separó de su madre y se unió a los demás eones, es decir, por deseado. Otras veces dice que fue emitido por el que regresó arriba, al pleroma, es decir, por Cristo. Otras veces dice que fue emitido por hombre e iglesia. Dice que el Espíritu Santo fue emitido por verdad para el examen y fructificación de los eones, cuando de manera invisible entra en ellos, y los eones, por medio de él, dan como fruto hojas de la verdad. Esto es lo que enseña Valentín. Segundo, enseñó la primera ojdoada diciendo que se compone de una tétrada de derecha y de una tétrada de izquierda, de luz y de tiniebla. Dice además que el poder que se separó y fue abandonado no procede de los 30 eones, sino de sus frutos. Otro preclaro de sus maestros, que se esforzó por un conocimiento más sublime y mayor, habló de la primera tétrada de esta manera. Antes de todos, existe un supraprincipio, suprainteligente, inefable e innombrable, al que yo llamo unicidad. Con esta unicidad coexiste un poder al que también llamo unidad. Esta unidad y unicidad, en cuanto que son el uno, emitieron sin emitir un principio de todas las cosas, inteligible, inengendrado e invisible. A este principio el discurso lo llama mónada. Con esta mónada coexiste un poder de la misma sustancia que ella, al que también llamo el uno. Estos poderes, es decir, unicidad, unidad, mónada y el uno, emitieron las demás emisiones de eones. Oh, verdaderamente hay que hablar de teatralidad a propósito de este modo de fabricar nombres y de una audacia tan grande como es la de poner, sin rubor, nombres a su embuste. Cuando afirma, antes de todas las cosas, existe un supraprincipio, supraininteligible, al que llamo unicidad. O cuando dice, con esta unicidad coexiste un poder al que yo también llamo unidad. Ha confesado de manera clarísima que lo dicho por él son invenciones y que él mismo le ha dado a su invención nombres que ningún otro ha usado. Si él no se hubiera atrevido, la verdad, según él, carecería hoy de nombre. Por tanto, nada impide que también otro cualquiera, en relación con este asunto, establezca los nombres de esta manera. Existe un supraprincipio regio, supraininteligible, suprainsustancial, un poder suprarrogante. Con él existe un poder al que yo llamo calabaza. Con esta calabaza coexiste un poder al que yo también llamo gran vacuidad. Esta calabaza y gran vacuidad, en cuanto que son el uno, emitieron sin emitir un fruto invisible en todas partes, comestible y dulce, al que el lenguaje llama pepino. Con este pepino coexiste un poder con su mismo poderío, al que yo también llamo melón. Estos poderes, es decir, calabaza, gran vacuidad, pepino y melón,
emitieron el resto de la multitud de los delirantes melones de Valentín. Si cada uno puede transformar el lenguaje común para designar la primera tétrada, y uno mismo puede usar los nombres como quiere, ¿quién impedirá que cualquiera use estos otros nombres, que son mucho más creíbles, de uso común y conocidos por todos? Entre estos mismos hay otros que han denominado a la primera y primigenia Ogdoada con estos nombres. En primer lugar, supraprincipio, luego, incomprensible, en tercer lugar, inefable, y en cuarto lugar, invisible. Del primer supraprincipio ha sido emitido en primer y quinto lugar, principio. De incomprensible ha sido emitido en segundo y sexto lugar, inaferrable. De inefable ha sido emitido en tercer y séptimo lugar, innombrable. Y de invisible ha sido emitido en cuarto y octavo lugar, inengendrado. Este es el pléroma de la primera Ogdoada. Pretenden que estos poderes han existido antes que abismo y silencio, para aparentar ser más perfectos que los perfectos y más gnósticos que los verdaderos gnósticos. Se les puede decir con justicia: «Oh melones, sofistas despreciables y no hombres». En efecto, entre ellos varían incluso las maneras de pensar y de sentir sobre el mismo abismo. En efecto, unos dicen que no tiene pareja, que no es másculo ni fémina ni ninguna otra cosa. Otros afirman que es másculo femíneo y le atribuyen una capacidad de engendrar hermafrodita. Otros lo unen a Silencio como cónyuge para que se constituya la primera pareja. Los más sabios del entorno de Ptolomeo dicen que Abismo tiene dos cónyuges, a las que también llaman disposiciones, pensamiento y voluntad, porque ante todo concibió en su mente emitir algo, según dicen, después lo quiso. Por ello, cuando estas dos disposiciones y fuerzas, es decir, pensamiento y voluntad, se mezclaron de alguna manera entre sí, tuvo lugar la emisión de unigénito y verdad en pareja. Ellos procedieron como figuras e imágenes de las dos disposiciones del Padre, como figuras e imágenes visibles de las realidades invisibles. Intelecto de voluntad, verdad de pensamiento. Por ello, la fuerza masculina llegó a ser imagen de la voluntad sobrevenida, pero la fuerza femenina es imagen del pensamiento inengendrado, porque la voluntad ha llegado a ser de alguna manera una fuerza del pensamiento. En efecto, pensamiento pensaba siempre en la emisión, pero no podía emitir por sí misma lo que pensaba. Pero cuando sobrevino la fuerza de la voluntad, entonces emitió lo que pensaba. Amadísimo, ¿no te parece que estos han conocido, más que al Dios de todas las cosas, al Zeus de Homero, afanado en no dormir y ocuparse de cómo podría honrar a Aquiles y aniquilar a muchos griegos? El Señor de todas las cosas, en el momento en que piensa, ha realizado lo que ha pensado, y en el momento en que quiere, piensa también lo que quiso, pensando cuando está queriendo, y queriendo cuando está pensando, porque todo Él es pensamiento, todo Él es intelecto, todo Él es ojo, todo Él es oído, y todo Él es fuente de todos los bienes. Los que entre ellos se creen más sensatos, dicen que la primera Ogdoada no ha sido emitida gradualmente, eón tras eón, sino que, según afirman, cuando los eones nacieron, ellos asistieron como comadronas al alumbramiento de la emisión a la par y de una vez de los eones por parte de su prapadre y su pensamiento.
Ya no dicen que hombre e iglesia nacieron de verbo y vida, sino que verbo y vida nacieron de hombre e iglesia. Dicen así: cuando su prapadre pensó emitir algo, esto fue llamado padre. Como lo emitido fue verdadero, esto fue llamado verdad. Cuando quiso manifestarse, esto fue llamado hombre. Después de haber emitido a los que había pensado previamente, esto fue llamado iglesia. Hombre profirió a verbo. Este es el Hijo primogénito, pero al verbo le sigue la vida, y así fue completada la Ojtoada. Mucho polemizan entre ellos, incluso a propósito del Salvador. Unos dicen que ha sido engendrado a partir de los eones, por lo que es llamado beneplácito, porque todo el pléroma se complació en glorificar por medio de él al Padre. Otros dicen que fue engendrado solo a partir de los 10 eones que emitieron verbo y vida, y que por eso los llaman verbo y vida, porque conserva el nombre de sus padres. Otros dicen que proceden de los 12 eones que tuvieron su origen en hombre e iglesia, y que por eso se confiesa hijo del hombre, en cuanto descendiente de hombre. Otros dicen que fue engendrado por Cristo y Espíritu Santo, emitidos para la consolidación del pléroma, y que por ello es llamado Cristo, conservando el nombre del Padre que lo emitió. Otros dicen que el suprapadre mismo de los eones, supraprincipio y supraininteligible, es llamado hombre, y que éste es el misterio grande y escondido. El poder que está por encima de los eones y que contiene los eones es llamado hombre, y por eso el Salvador se dice Hijo del Hombre. Otro de ellos, que se gloría de enmendar a su maestro, se llama Marcos, experimentadísimo en los engaños de la magia. Por medio de ésta sedujo a muchos hombres y a no pocas mujeres, e hizo que se volvieran a él como si fuese el más grande de los gnósticos y de los perfectos, y poseyera el máximo poder procedente de los lugares invisibles e inefables, como si en verdad fuese un precursor del anticristo. Mezcla los juegos de Anaxilao con la maldad de los llamados magos, y por eso, entre los que carecen de entendimiento o abandonaron su inteligencia, se piensa que hace milagros. Ante una copa mezclada con vino, fingiendo celebrar la Eucaristía y alargando mucho la plegaria de invocación, hace que aparezca púrpura o roja, de modo que se piense que la gracia, que procede de los lugares que están por encima de los eones, destila su propia sangre en la copa de Marcos, a causa de la plegaria de invocación hecha por éste, y los presentes deseen ardientemente gustar de aquella bebida, para que también en ellos destile la gracia invocada por medio de este mago. A su vez, dando copas mezcladas a las mujeres, manda que, en su presencia, celebren la Eucaristía. Una vez que se ha hecho esto, él mismo muestra otra copa, mucho más grande que aquella con la que la mujer engañada ha realizado la Eucaristía. De la copa pequeña que la mujer ha hecho Eucaristía, vierte a la copa mucho más grande que él ha presentado, y dice al punto: que la gracia incomprensible e inefable, anterior a los eones, plenifique tu hombre interior y multiplique en ti su gnosis, sembrando el grano de mostaza en tierra buena. Cuando dice tales cosas y envía a la infeliz al desvarío, se presenta haciendo portentos al llenar la copa mayor con la menor hasta hacerla rebosar. Haciendo cosas similares, alejó a muchos y los arrastró tras de sí. Parece tener también un demonio asistente, por medio del cual parece también profetizar
y hace profetizar a cuantas considera dignas de que lleguen a ser partícipes de su gracia, pues se dedica sobre todo a las mujeres, especialmente a las nobles, las vestidas de púrpura y muy ricas, a las que a menudo, para intentar atraerlas, las halaga diciendo: «Quiero hacerte partícipe de mi gracia, porque el Padre de los eones ve siempre a tu ángel delante de su rostro. Pero el lugar de tu grandeza está en nosotros. Es necesario que nos unamos en el uno. Ante todo, de mí y por medio de mí, acoge la gracia. Disponte como esposa que acoge a su esposo, para que tú seas lo que yo y yo sea lo que tú. Establece en tu cámara nupcial la semilla de luz. Recibe de mí al esposo, hazle un sitio a él, y tú tendrás un sitio en él. He aquí que la gracia desciende a ti. Abre tu boca y profetiza». Si la mujer responde: «No he profetizado nunca y no sé profetizar», entonces Marcos realiza de nuevo algunas invocaciones para provocar el estupor de la mujer engañada, y le dice: «Abre la boca, di cualquier cosa y profetizarás». Engañada y entusiasmada por lo que se le ha predicho, con el alma encendida por la esperanza de que va a profetizar, con su corazón palpitando por encima de lo normal, se atreve y habla extravagancias, así como todo lo que se le ocurre en su vaciedad y osadía, inflamada por un espíritu vacuo. Como uno mejor que nosotros dice a propósito de tales profetas: «Audaz y desvergonzada es el alma inflamada por un aire vacuo». Después de esto, se cree una profetisa y agradece a Marcos que la haya hecho partícipe de su gracia. Desea recompensarlo no solo con la donación de sus bienes, de ahí que también haya amasado una gran cantidad de riquezas, sino también con la unión corporal, y desea unirse a él en todo para llegar a ser con él el uno. Algunas de las más fieles mujeres, que temen a Dios y no se dejan seducir, a las que intentó persuadir de la misma manera que a las otras, y les ordenó profetizar, tras reprobarlo y anatemizarlo, se separaron de tal demente que fingía inspirar lo divino, pues sabían a ciencia cierta que Marcos el mago no confiere a los hombres el don de la profecía. Por el contrario, a los que Dios envía desde arriba su gracia, estos son los que poseen el don de la profecía transmitida por Dios, y entonces hablan donde y cuando Dios quiere, no cuando lo ordena Marcos. El que ordena es más grande y poderoso que quien recibe órdenes, porque el uno gobierna y el otro se somete. Así pues, si Marcos o algún otro da órdenes, tal como todos estos acostumbran a divertirse con los sorteos en sus cenas y darse mutuamente órdenes de profetizar y hacerse profecías unos a otros atendiendo a sus deseos, el que ordena, aunque sea un hombre, será mayor y más poderoso que el espíritu profético. Y eso es imposible. Los espíritus que reciben órdenes de aquellos y hablan cuando aquellos quieren son espíritus terrenos y débiles, aunque osados y desvergonzados, enviados por Satanás para seducir y perder a quienes no custodian la fe firme que desde el principio recibieron por medio de la Iglesia. Con algunas mujeres, aunque no con todas, este mismo Marcos se vale incluso de filtros de amor y hechizos para deshonrar también sus cuerpos. Ellas, muy a menudo, una vez convertidas a la Iglesia de Dios, han confesado que Él había abusado de sus cuerpos y que ellas lo habían amado encendidas por una especie de violento deseo. Uno de nuestros diáconos, que viven en Asia, lo acogió en su casa y cayó en una desgracia de este tipo, pues tenía una bella esposa a la que este mago corrompió
no solo en la manera de pensar y de sentir, sino también en el cuerpo, y ella lo siguió mucho tiempo. Los hermanos después la hicieron volver con gran esfuerzo, y cumplió todo el tiempo de la penitencia, llorando y lamentándose por la corrupción que este mago le había hecho sufrir. Algunos de sus discípulos, que deambulaban por los mismos lugares, sedujeron y corrompieron a muchas pobres mujeres, a la par que se llamaban a sí mismos perfectos, como si nadie pudiera igualarse con la grandeza de su gnosis, ni aunque les hables de Pablo, Pedro o cualquier otro apóstol. Ellos saben más que nadie, y sólo ellos han bebido la grandeza de la gnosis, del poder inefable. Ellos están en lo alto, por encima de todo poder, por lo que pueden obrar todo con libertad, sin miedo a nada. En efecto, gracias a la redención, llegan a ser inaprehensibles e invisibles al juez. En el caso de que los aprehendiese, ellos se plantarían ante él con la redención y dirían: «Oh asistencia de Dios y de la mística silencio anterior a los eones, las grandezas que, como rostro del Padre, ven continuamente y se valen de ti como guía del camino y conductora, arrastran hacia arriba sus formas. Nosotros mismos, que la muy audaz, guiada por la visión, emitió como imágenes de aquellas por la bondad del Suprapadre, pues tenía entonces la noción de las realidades de arriba, como si de un dueño se tratase. He aquí que el juez está próximo, y el heraldo me ordena presentar mi defensa. Tú que conoces la realidad de ambos, presenta al juez la defensa de nosotros dos como si fuésemos uno solo». La madre, en cuanto oye esto, los cubre con el casco homérico de los infiernos, para que invisibles escapen al juez, y al punto ella los arrebata, los conduce al tálamo y los entrega a sus esposos. Diciendo y haciendo tales cosas, sedujeron, también en nuestras regiones del Ródano, a muchas mujeres marcadas a fuego en su conciencia. Algunas hacen incluso penitencia pública, otras se avergüenzan de esto y poco a poco se retraen en silencio, desesperando de la vida de Dios. Otras se alejan por completo, otras permanecen en la duda, y con este fruto de la semilla de los hijos de la gnosis, experimentan lo del proverbio: no están ni dentro ni fuera. Así pues, este Marcos, que afirma haber sido él solo, como si fuese unigénito, el seno y el receptáculo del silencio de color vaso, ha dado a luz la semilla depositada de esta manera en él. Dice que la tétrada, la que confiere de lo más alto y de los lugares invisibles e inefables, descendió a él en figura de mujer, porque el mundo, dice, no era capaz de soportar su dimensión masculina, y mostró también quién era ella, así como el nacimiento de todas las cosas, que jamás había revelado a nadie, ni entre los dioses, ni entre los hombres, sino que se lo explicó a él solo, diciéndole: «Cuando antes de nada, el Padre que no tiene Padre, el inconcebible y sin sustancia, ni másculo ni fémina, quiso que lo inefable de él se hiciese expresable, y que lo invisible de él tuviera forma, abrió la boca y profirió un verbo semejante a sí mismo. Este, al hacerse presente, le mostró lo que era, pues apareció como la forma del invisible. A su vez, la pronunciación del nombre se realizó de esta manera. Expresó la primera palabra de su nombre, fue Arjé, y esta fue una sílaba de 4 letras. Le unió además la segunda, y también fue de 4 letras. Después pronunció también la tercera, y fue de 10 letras.
pronunció la siguiente, y fue de 12 letras. Por tanto, la pronunciación de todo el nombre fue realizada mediante 30 letras, pero con 4 sílabas. Cada una de las letras tiene sus propios signos, su propio carácter, su propia pronunciación, sus trazos y sus imágenes, y no hay ninguna de ellas que vea la forma de aquel que tan solo es una letra. No la conoce, ni siquiera cada una de las letras conoce la pronunciación de la contigua. Por el contrario, piensa que lo que ella pronuncia, como si pronunciase el todo, expresa el todo. Cada una de ellas, aunque es una parte del todo, expresa su propio sonido como si fuera el todo, y no dejan de sonar hasta que sean pronunciadas una a una hasta el último signo de la última letra. Dice que entonces sucederá la reintegración de los eones, cuando todos, tras llegar a ser un solo signo, suenen con una única y misma pronunciación. Enseñó que una imagen de esa exclamación es el amén cuando nosotros lo pronunciamos juntos. Aquellos sonidos son los que dan forma al león sin sustancia e inengendrado, y estos son las formas a las que el Señor llamó ángeles, las cuales ven sin cesar el rostro del Padre. A los nombres comunes y expresables de las letras los llamó eones, palabras, raíces, semillas, pléromas y frutos. Dice que los nombres individuales y propios de cada uno se contienen y se comprenden en el nombre de Iglesia. El último signo de la última de estas letras emitió su propia voz. Su resonancia, al salir, engendró a imagen de las letras propias, a partir de las cuales, dice, han sido dispuestas las realidades de aquí, así como las que fueron engendradas con anterioridad. Dice que el signo mismo, cuya resonancia se corresponde con la resonancia de abajo, fue recobrado arriba por su sílaba, para completar el todo, pero su resonancia permaneció abajo como arrojada fuera. Dice, sin embargo, que la letra misma, desde la que el signo, junto con su pronunciación, descendió abajo, tiene 30 signos, y cada uno de estos 30 signos tiene en sí otros signos, por los cuales se da nombre al signo. A su vez, los otros signos reciben su nombre por medio de otros signos, y así sucesivamente, de manera que la multitud de signos llega hasta el infinito. Lo dicho, lo aprenderás más claramente así. La letra delta tiene en sí 5 signos. La delta misma, la épsilon, la lambda, la tau y el alfa. A su vez, estos signos se escriben por medio de otros signos, y estos otros por otros. Así pues, si la sustancia toda de la delta llega hasta el infinito, dado que unos signos engendran a otros, y así sucesivamente, ¿cuánto más será el océano mayor de los signos de aquella letra? Y si una sola letra es tan inmensa, observa el abismo de los signos de todo el nombre, aquellos de los que consta el suprapadre, según enseñó el silencio de Marcos. Por ello, el Padre, que conoce su propia inabarcabilidad, concedió a las letras, a las que también llama eones, proclamar la pronunciación que le es propia a cada una de ellas, porque ninguna es capaz de pronunciar el todo. Después de explicarte esto, la tétrada le dijo: quiero mostrarte también la verdad misma, pues la he hecho bajar de las moradas superiores para que la veas desnuda, contemples su belleza y además la oigas hablar y admires su sabiduría. Mira pues a lo alto, la cabeza, que es alfa y omega. El cuello es beta y psi.
Los brazos con las manos son gamma y chi. El pecho es delta y phi. La cintura es epsilon y ypsilon. El vientre es delta y tau. Las partes pudentas son eta y sigma. Los muslos son zeta y rho. Las rodillas son iota y pi. Las pantorrillas son kappa y omicron. Los tobillos son lambda y xi. Los pies son mi y ni. Este es, según el mago, el cuerpo de la verdad. Esta es la figura de la letra. Este es el carácter del signo. A esta letra la llama hombre y dice que es la fuente de toda palabra, el inicio de toda voz, la expresión de inefable todo y la boca de la callada silencio. Este es su cuerpo. Tú, sin embargo, eleva a lo más alto el pensamiento de tu inteligencia y escucha de la boca de la verdad el verbo que se autoengendra y dona al Padre. Una vez que la tétrada dijo estas cosas, la verdad miró a Marcos, abrió la boca y dijo un verbo. El verbo se hizo nombre, y este nombre es lo que sabemos y decimos: Cristo Jesús. Una vez que lo pronunció, calló inmediatamente. Como Marcos pensaba que ella diría algo más, la tétrada vino, se puso en medio y dijo: ¿Acaso consideras despreciable la palabra que escuchaste de boca de la verdad? Este nombre no es el que conoces y crees poseer desde hace tiempo, porque solo tienes su voz, pero desconoces su poder. En efecto, Jesús es un nombre insigne que tiene 6 letras, conocido por todos los que son llamados. Ahora bien, el nombre que está en los eones del pléroma, por ser multiforme, tiene otra forma y otra figura, conocido por quienes son de su mismo linaje. Las grandezas de éstos están siempre junto a él. Entiende, pues, que estos 24 signos que vosotros usáis son emanaciones a imagen de los 3 poderes que contienen todo el número de las letras de arriba. En efecto, has de pensar que los 9 signos mudos son imagen del Padre y de la verdad, porque son mudos, es decir, inefables e indecibles. Los semivocales, siendo 8, son imagen del verbo y de vida, porque, en cuanto intermedios, están entre los mudos y las vocales, y reciben la emanación de los que están por encima, así como la elevación de los que están por debajo. Las vocales, 7, son imagen de hombre e iglesia, porque la voz, proferida por medio de hombre, dio forma a los eones. En efecto, la resonancia de la voz los revistió de forma. Así pues, verbo y vida poseen el 8, hombre e iglesia el 7, padre y verdad el 9. Por causa del número deficiente, desciende el que estaba junto al Padre, enviado con el fin de corregir lo sucedido allí de donde había sido preparado, de modo que la unidad de los pléromas, al alcanzar la igualdad, diese como fruto en los eones el único poder que procede de los eones. Así, el número 7 recibió el poder del 8, y los 3 lugares han sido hechos iguales por el número, al ser ogdóadas. Estas, multiplicadas por 3, manifestaron el número 24. Y las 3 letras, que, según dice Marcos, son de los 3 poderes en pareja, con lo que hacen 6, a partir de los cuales emanaron las 24 letras, una vez que se multiplicaron por 4, en razón de la inefable tétrada, conforman el mismo número. Dice
que estas 3 letras pertenecen al inefable, pero son vestidas por los 3 poderes a semejanza del invisible. Imágenes de las imágenes de estas letras son nuestros signos dobles, que si se encuentran con las 24 letras, en virtud de la analogía, conforman el número 30. Dice que como fruto de esta razón y de esta economía, se ha manifestado a semejanza de imagen que aquel que, después de los 6 días, subió a la montaña como cuarto y devino sexto, es el que había descendido y sido retenido en la Evdómada, aun cuando él era la Ogdóada insigne, y tenía en sí todo el número de las letras, número que, cuando él fue al bautismo, el descenso de la paloma manifestó. La paloma, que es omega y alfa, pues el número de aquella es 801. Por eso, Moisés dijo que el hombre fue hecho en el día sexto, y la economía en el sexto día, que es la cena pura. Lo manifestó como el hombre último para regeneración del primer hombre. Principio y fin de esta economía es la hora sexta, en que fue clavado al leño. El intelecto perfecto, conocedor de que el número 6 tiene poder de crear y de regenerar, ha manifestado a los hijos de la luz la regeneración realizada por medio del número que se ha manifestado insigne en él. Dice que de ahí viene también que los signos dobles alcancen el número insigne, porque el número insigne, unido a las 24 letras, desplegó el nombre de 30 letras. Ha utilizado como diácono a la grandeza de los 7 números, como dice el silencio de Marcos, para que se manifieste el fruto del designio pensado por él. Dice: este número insigne del que ahora tratamos, lo has de entender de aquel que fue formado por el insigne, como si hubiese sido separado o cortado y permaneciese fuera. Este, con su poder y prudencia, por medio de una emisión procedente de él, animó a este mundo de los 7 poderes, a imitación del poder de la Evdómada, y se atribuyó ser el alma de este universo visible. Por su parte, este mismo, el demiurgo, ha utilizado también esta obra como si la hubiera hecho por iniciativa propia. Las demás realidades, por su parte, siendo imitaciones de las inimitables, sirven a la intención de la madre. El primer cielo pronuncia la alfa, el siguiente la épsilon, el tercero la eta, el cuarto, que está en medio del número 7, pronuncia el poder de la iota, el quinto la ómicron, el sexto la ípsilon, el séptimo, que es además el cuarto desde el medio, proclama la letra omega. Esto es lo que afirma el silencio de Marcos, que expone con locuacidad muchas otras cosas, pero no dice nada verdadero. Dice que todos estos poderes, abrazados a la vez entre sí, cantan y glorifican a aquel que los emitió, y la gloria de esta resonancia es enviada al suprapadre. Dice que la resonancia de esta glorificación, dirigida hacia la tierra, se hizo plasmadora y engendradora de lo que hay en la tierra. Marcos aduce la prueba de los niños recién nacidos, cuya alma, en cuanto sale del seno materno, pronuncia el sonido de cada una de estas letras. Dice que así como los 7 poderes glorifican al Verbo, así también el alma de los niños, cuando llora y gime, glorifica al mismo Marcos. Por eso dijo también David: de la boca de los niños y de los lactantes has logrado una alabanza. Y de nuevo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso, cuando el alma se encuentra entre dolores y penalidades para su purificación, pronuncia la omega como señal de alabanza,
para que el alma de arriba reconozca a quien es de su linaje y le envíe ayuda de lo alto. Así desatinó Marcos a propósito del nombre todo, compuesto de 30 letras, a propósito de abismo, que crece con las letras de ese nombre, incluso a propósito del cuerpo de la verdad, que se compone de 12 miembros, constando cada uno de los miembros de 2 letras, a propósito de la voz que aquella ha pronunciado sin pronunciar, a propósito de la explicación de su nombre no expresado, y a propósito del alma del mundo y del hombre en cuanto que mantienen la economía según la imagen. A partir de ahora, expondremos cómo su tétrada manifestó a partir de los nombres un poder numéricamente idéntico, para que, amadísimo, no se te oculte nada de lo que hasta nosotros ha llegado de sus afirmaciones, tal como nos pediste con frecuencia. Así anuncia su sapientísimo silencio la generación de las 24 letras. Con unicidad existía unidad, y de estos proceden, como se ha dicho antes, 2 emisiones, mónada y uno, que duplicadas llegaron a ser 4, pues 2 veces 2 son 4. A su vez, 2 y 4 sumados manifestaron el número 6. 6 multiplicado por 4 dieron a luz las 24 formas. Los nombres de la primera tétrada, que no pueden ser expresados, son comprendidos como santísimos. El Padre sabe los que son y solo son comprendidos por el Hijo, pero en el entorno suyo son nombrados otros con gravedad, honor y fe. Arretos, inefable, y sigue, silencio, pater, Padre, y aletheia, verdad. El número todo de esta tétrada es de 24 letras. Arretos es un nombre que se compone de 6 signos. Seige de 5, pater de 5 y aletheia de 7. Sumadas entre sí, 2 veces 5 y 2 veces 7 completaron el número 24. De igual manera, la segunda tétrada, compuesta de verbo y vida, de hombre e iglesia, manifestaron el mismo número de letras. El nombre expresable del Salvador, Jesús, consta de 6 signos, pero su nombre inefable de 24 signos. Ios Christos, Hijo Cristo, consta de 12 signos, pero lo que hay de inefable en Cristo, de 30 signos. Por eso dice que es Alfa y Omega, para manifestar peristerán, paloma, pues esta ave tiene este número. Dice que Jesús tiene esta inefable generación. En efecto, de la madre de los eones, es decir, de la primera tétrada, procedió como hija la segunda tétrada. Así se llegó a la octóada, de la que procedió la década. Así llegó a existir la década y la octóada. Así pues, la década, unida a la octóada y multiplicándola por 10, procuró el número 80. A su vez, 80 multiplicado por 10 hizo el número 800, de manera que el número total de las letras que proceden desde la octóada hasta la década es 8 y 80 y 800, es decir, Jesús. En efecto, el nombre Jesús, según el valor numérico de las letras griegas, es 888. Ya tienes también, de manera clara, según ellos, la generación del Jesús supraceleste. Por eso, también el alfabeto griego tiene 8 unidades, 8 decenas y 8 centenas, que manifiestan el número 888, es decir, Jesús, que se compone de todos estos números. Por eso es llamado Alfa y Omega,
significando su generación a partir de todos. Y de nuevo se expresa así: como la primera tétrada se dispuso según la progresión del número hacia ella, apareció el número 10. En efecto, la suma de 1, 2, 3 y 4 hacen 10, que es la iota, y pretenden que ésta sea Jesús. Dice también que Jereistos tiene 8 letras con las que se significa la primera ojdoada, que unida a la iota dio a luz el número 888. Afirma que también es llamado Hijo Cristo, es decir, dodécada, pues Ios, Hijo, tiene 4 letras y Christos, Cristo, tiene 8, que sumadas manifestaron la grandeza de la dodécada. Dice que antes de que se manifieste a los hijos lo insigne de este nombre, es decir, Jesús, los hombres vivieron en una gran ignorancia y en el error. Pero cuando se manifestó el nombre de 6 letras, que se revistió de esto, que es según la carne, para descender hasta la sensibilidad del hombre, dado que tenía en sí el 6 y el 24, entonces conocieron y abandonaron la ignorancia y ascendieron de la muerte a la vida, porque el nombre fue constituido para ellos como guía que conduce al Padre de la verdad. En efecto, el Padre de todas las cosas quiso disipar la ignorancia y destruir la muerte. La disolución de la ignorancia era el conocimiento de aquel, y por eso se dijo que el hombre fue dispuesto a imagen del poder de arriba, conforme a la voluntad de aquel. De la tétrada, pues, procedieron los eones. En la tétrada existían hombre e iglesia, verbo y vida. Así pues, según dice, los poderes emanados a partir de estos engendraron al Jesús que apareció en la tierra. El lugar del verbo lo ocupó el ángel Gabriel, el de la vida el Espíritu Santo, el de hombre el poder del Altísimo, y la Virgen manifestó el lugar de la Iglesia. Y así, según él, fue engendrado a través de María el hombre de la economía. Al pasar éste a través del seno de María, el Padre de todas las cosas lo eligió por medio del Verbo para su conocimiento. Pero cuando fue al agua, descendió a él como paloma, aquel que volvió a subir arriba y completó el número 12. En él estaba presente la semilla de aquellos que habían sido sembrados con él y descendieron y ascendieron con él. Dice que el poder que descendió es la semilla del Padre, semilla que tenía en sí al Padre, al Hijo, al conocido entre ellos como poder innombrable de silencio y a todos los eones. Este es el Espíritu que habló por la boca de Jesús, se confesó Hijo del Hombre y manifestó al Padre cuando descendió a Jesús y se unió a él. Dice que el Salvador Jesús, procedente de la economía, destruyó la muerte y dio a conocer a Cristo Jesús como Padre. Dice que Jesús, por tanto, es el nombre del hombre procedente de la economía, dispuesto a semejanza y formación del hombre que iba a descender a él. Cuando lo acogió, tuvo al hombre mismo, al Verbo mismo, al Padre, al inefable, a silencio, a verdad, a iglesia y a vida. Todo esto supera el oh, el ah, así como cualquier exclamación teatral y lamento. ¿Quién no aborrecerá al incoherente autor de tantas mentiras, al ver la verdad convertida en un ídolo por marcos y tatuada con los signos del alfabeto? Si se compara con el inicio, solo recientemente, más aún ayer o anteayer, como se suele decir, los griegos confiesan haber recibido de Cadmos, en un primer momento, 16 letras.
Después, con el correr del tiempo, ellos mismos descubrieron la aspiración y las dobles. Dicen que, finalmente, Palamedes añadió las largas. Por tanto, antes de que ocurriera todo esto entre los griegos, no existía la verdad, porque, según dices tú, Marcos, su cuerpo es posterior a Cadmos y sus predecesores. Con posterioridad a estos, se añadieron las demás letras del tiempo de Palamedes, pero también es posterior a ti mismo. Por otra parte, tú eres el único que has rebajado a ídolo la verdad que proclamas. ¿Quién es capaz de soportar tanta verborrea de tu silencio, que nombra al león innombrable, que explica al inefable, que da a conocer al insondable, y dice que el que carece de cuerpo y de figura, según dices, abrió la boca y emitió al verbo como uno cualquiera de los seres vivos compuestos? Más aún, que su verbo, semejante al que lo emitió y forma de lo invisible, tiene 30 letras y 4 sílabas. Dada la semejanza del verbo, el Padre de todas las cosas, según dices tú, tendrá por tanto 30 elementos y 4 sílabas. O más todavía, ¿quién es capaz de soportarte a ti que encierras en figuras sin números, unas veces en el 30, otras en el 24, otras solo en el 6, al verbo de Dios, creador, demiurgo y hacedor de todas las cosas? Lo seccionas en 4 sílabas y 30 elementos. Lo rebajas al Señor de todas las cosas, que asentó los cielos, al número 888, e igualmente al alfabeto, y al mismo Padre, que contiene todas las cosas, sin que Él pueda ser contenido por nada. Lo divides en tétrada, ogdóada y dodécada, y por medio de multiplicaciones de este tipo explicas, según dices, lo inefable e incognoscible del Padre. Tú, que te has convertido en dédalo mentiroso y mal escultor del poder absolutamente sublime, fabricas a partir de una multitud de signos que se engendran unos de otros, la materia y la sustancia del que, según dices, carece de cuerpo y de sustancia, y a la que tú llamas sustancia indivisible, la divides en sonidos mudos, vocales y semivocales, atribuyendo con mentira lo mudo de aquellos al Padre de todas las cosas y a su pensamiento. De esta manera, has arrojado a la suma blasfemia y a una gran impiedad a todos los que confían en ti. Por ello, el anciano, inspirado por Dios y heraldo de la verdad, atacó tu atrevimiento con justicia y propiedad, cuando dijo así: Marcos, fabricante de ídolos y vidente de portentos, conocedor de la astrología y de las artes mágicas, por medio de las cuales fortaleces las enseñanzas del error, mostrando prodigios a los seducidos por ti, actuaciones del poder apóstata, que tu padre Satanás te procura hacer por medio del poder del ángel Azazel, y tiene en ti al precursor de la maldad adversa a Dios. Estas cosas decía el anciano que amaba a Dios. Nosotros, por nuestro lado, intentaremos exponer con brevedad el resto de sus misterios, que son prolijos, y sacar a la luz lo que durante mucho tiempo ha permanecido oculto. Ojalá puedan ser así refutados y rebatidos por todos con facilidad. Y así, cuando reúnen la generación de los eones y la pérdida y hallazgo de la oveja en una sola cosa, se atreven a explicarlo místicamente estos, que han reducido todas las cosas a números, diciendo que todas las cosas están constituidas de mónada y díada. Contando desde la mónada hasta el 4, engendran la década, pues el 1, el 2, el 3 y el 4 sumados entre sí engendraron el número de 10 eones. La díada, a su vez, al avanzar desde sí misma hasta el número insigne, 2, 4 y 6, manifestó la dodécada. Por otro lado,
al contar de manera semejante desde la díada hasta el 10, se manifestó la treintena, en la que están la ogdoada, la década y la dodécada. Por eso, a la dodécada, por tener un número insigne consecuentemente unido a ella, la llaman pasión a causa del número insigne. Por eso, como una caída había acontecido en torno al número 12, dicen que la oveja se dejó llevar por el deseo y se extravió, porque, según dicen, la defección tuvo lugar a partir de la dodécada. De igual manera, afirman, como si de un oráculo se tratase, que un poder se apartó de la dodécada y se perdió. Y esta es la mujer que perdió la dracma, encendió la lámpara y la encontró. Así, los números restantes, 9 en el caso de la dracma y 11 en el asunto de la oveja, combinados entre sí, generan el número 99, porque 9 veces 11 hacen 99. Por eso, dicen también que la palabra amén posee ese número. No me dominará la pereza a la hora de darte a conocer a los que explican también el asunto de otra manera, para que contemples su fruto en todo. Pretenden que la letra eta, si se tiene en cuenta el número insigne, sea la ogdoada, porque está situada en octavo lugar si contamos desde el alfa. Por otro lado, si cuentan el valor numérico de las letras sin el número insigne y suman hasta la eta, muestran la treintena. En efecto, si por el valor numérico de las letras alguien comienza por el alfa y acaba por la eta, dejando a un lado el número insigne y sumando además el valor creciente de las letras, encontrará el número 30. Hasta la letra épsilon hacen 15. Después, si se le añade el número 7, se alcanza el 22. Cuando se le sumó la eta, que es el 8, se completó la admirable treintena. A partir de aquí, establecen que la ogdoada es la madre de los 30 eones. Como el número de la treintena se ha unido a partir de los 3 poderes, 3 veces él mismo hizo el 90, y la misma tríada, multiplicada por ella misma, generó el 9. Así, la ogdoada engendró el número 99, y como el duodécimo eón se separó y dejó arriba 11, dicen que la figura de las letras ha sido constituida de manera adecuada con la figura del verbo, pues la 11ª letra es la lambda, que es el número de la treintena, y ha sido constituida a imagen de la economía de arriba, porque si se encuentra el valor numérico de las letras desde el alfa hasta la lambda, sin tener en cuenta el número insigne, conforme al incremento de las letras con la lambda incluida, se obtiene el número 99. Por la misma forma de la letra, resulta manifiesto que la lambda, que ocupa el 11º lugar en el orden de las letras, descendió a la búsqueda de lo que le era semejante, para completar el número 12, y una vez que lo encontró, lo completó. En efecto, la lambda, como si fuese al encuentro de lo que le era semejante, y lo encontrase y lo arrebatase para sí mismo, completó el lugar duodécimo, pues la letra mi se compone de 2 lambdas. Y por eso ellos, por medio de la gnosis, escapan de la región del 99, es decir, de la deficiencia, figura de la mano izquierda, y alcanzan el 1, que sumado al 99 los trasladó a la mano derecha. Amadísimo, cuando leas esto, sé perfectamente que te reirás mucho de su gran necedad con pretensiones de sabiduría, pero son dignos de llanto quienes explican tan excelsa religión, así como la grandeza del poder verdaderamente inenarrable y las grandes economías de Dios.
valiéndose del alfabeto y de los números torturados con tanta frialdad y violencia. Quienes se separan de la Iglesia y dan su asentimiento a estos cuentos de viejas, verdaderamente se han condenado a sí mismos. Pablo nos ordena que los evitemos después de una primera y segunda corrección, pero Juan, el discípulo del Señor, endureció la condena contra ellos, pues quiso que ni siquiera les dirigiéramos el saludo. Dice, el que los saluda mantiene comunión con sus perversísimas obras. Y con razón, pues los impíos no tienen motivo para el gozo, dice el Señor. Pero los impíos, que superan toda impiedad, son quienes afirman que el Hacedor del cielo y de la tierra, el único Dios todopoderoso, por encima del cual no hay otro Dios, fue emitido de una caída procedente de otra caída, y de esta manera, según ellos, resulta ser la emisión de una tercera caída, reprobando y anatemizando de manera adecuada su pensamiento. Conviene en cualquier sitio alejarse de ellos lo más posible, y cuanto más afirmen sus doctrinas y se alegren con sus invenciones, tanto más hemos de saber que están movidos por los pervertísimos espíritus de la Ojdoada. Les sucede lo mismo que a los enfermos de crisis de delirio. Cuanto más ríen, cuanto más creen estar bien, y cuanto más hacen todo como si estuvieran sanos, e incluso hacen algunas cosas como si estuvieran más que sanos, tanto mayor es su enfermedad. De manera semejante, quienes creen saber más y se agotan tensando la cuerda, tanto menos saben. El espíritu impuro de la ignorancia sale y los encuentra dedicados no a Dios, sino a las cuestiones mundanas. Toma a otros 7 espíritus, más perversos que él mismo, hincha la manera de pensar y de sentir de aquellos como si pudieran encontrar algo por encima de Dios, y de manera adecuada para la consecución de un trastorno bien maquinado. Infunde sobre ellos la ojdoada de los perversísimos espíritus de la ignorancia. Quiero referirte también cómo dicen que la creación misma fue hecha por el demiurgo a imagen de las realidades invisibles, gracias a la Madre, sin que aquél lo supiera. En primer lugar, dicen que fue emitida una imagen de la tétrada de arriba, los 4 elementos, fuego, agua, tierra, aire, y que sus respectivas operaciones, el calor, el frío, la humedad y la sequedad, sumadas a aquellos, ofrecen una imagen precisa de la Ojdoada. A partir de esta, cuentan 10 poderes, 7 cuerpos circulares, a los que también llaman cielos, después el círculo que los contiene, al que llaman octavo cielo, y después el sol y la luna. Como son 10, dicen que son imágenes de su década invisible, que procedió de verbo y vida. La dodécada es mostrada por el círculo llamado zodiaco. Dicen que los 12 signos dibujan, como por cierta sombra, de manera clarísima, la dodécada, hija de hombre e iglesia, dado que, según dicen, al impulso velocísimo de todas las cosas se opone el cielo más alto, que presiona sobre su propia cavidad y compensa la rapidez de aquellas con su propia lentitud, de modo que en 30 años realiza el circuito de signo en signo. Dicen que ese cielo es imagen del límite que contiene a su madre, la 30ª por el nombre. A su vez, la luna, que tarda 30 días en dar la vuelta a su cielo, también significa, por medio de los días, el número de los 30 eones. El sol, que en 12 meses da la vuelta y completa su cíclica revolución, manifiesta la dodécada por medio de los 12 meses.
Los días mismos, que duran 12 horas, son figura de la invisible dodécada. Dicen que también la hora, que es una duodécima parte del día, está configurada por 30 partes por ser imagen de la treintena. La medida del círculo del zodíaco consta de 360 grados, porque cada uno de los signos contiene 30 grados. Así, dicen que por medio del círculo se preserva la imagen de la conjunción del 12 con el 30. Más aún, cuando dicen que en 12 zonas está dividida la Tierra, que recibe en cada una de las zonas un poder que baja perpendicularmente de los cielos y que trae al mundo hijos semejantes al poder que envía su efluvio, aseguran que por ello la Tierra es de manera clarísima figura de la dodécada y de sus hijos. Además, dicen que el demiurgo, cuando quiso imitar lo infinito, eterno, ilimitado e intemporal de la ogdóada superior, y no pudo formar su perseverancia y perpetuidad, por ser fruto de una caída, rebajó la eternidad de la ogdóada a periodos de tiempo, a tiempo y a cantidades de muchos años, porque pensaba que la infinitud de aquella se imita con multitud de años. Dicen que entonces, después de que la verdad huyese de él, le ha seguido la mentira, y por ello, una vez que se cumplan los tiempos, su obra sufrirá la destrucción. Cuando dicen tales cosas a propósito de la creación, cada uno de ellos, según sus capacidades, inventa cada día una novedad, pues entre ellos nadie es perfecto, sino da como fruto grandes mentiras. A propósito de los dichos proféticos que cambian y acomodan, hay que sacarlos a la luz y ofrecer una refutación de los mismos. Dicen que Moisés, al comenzar el asunto de la creación, mostró ya en el principio a la madre de todas las cosas, cuando dice: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Al mencionar estas 4 realidades, Dios y principio, cielo y tierra, simbolizó su tétrada, tal como ellos dicen. Su carácter invisible y oculto lo manifestó al decir: la tierra era invisible y desorganizada. Pretenden que habló de la segunda tétrada, descendencia de la primera tétrada, cuando mencionó el abismo y las tinieblas, en los que estaban las aguas y el espíritu llevado sobre las aguas. Después, evocó la década al mencionar la luz, el día, la noche, el firmamento, la tarde, lo que se llama la mañana, la tierra seca, el mar, la hierba y, en 10º lugar, el árbol. Por medio de los 10 nombres, manifestó los 10 eones. El poder de la dodécada es simbolizado entre ellos al mencionar el sol, la luna, las estrellas, los tiempos, los años, los cetáceos, los peces, los reptiles, las aves, los cuadrúpedos, las fieras, y por encima de todos estos, el hombre en 12º lugar. Enseñan que así el Espíritu habló de la treintena por medio de Moisés. Y ciertamente el hombre modelado tiene en sí, a imagen del poder de arriba, el poder que procede de la única fuente. Este poder está localizado en el cerebro, del que fluyen 4 poderes, a imagen de la tétrada superior, llamados visión, oído, olor y gusto. Dicen que la ogdóada es simbolizada mediante el hombre, al tener 2 orejas, otros tantos ojos, 2 narices y un doble gusto, el del amargo y el del dulce. Enseñan que el hombre entero es la imagen toda de la treintena de esta manera. En las manos lleva la década gracias a los 10 dedos.
En todo el cuerpo, por constar de 12 miembros, lleva la dodécada. Dividen el cuerpo de la misma manera que entre ellos es dividido el cuerpo de la verdad, del que hemos hablado con anterioridad. A la octóada, inefable e invisible, la conciben escondida en las entrañas. Dicen que también el sol, el gran luminar, fue hecho el día cuarto por causa del número de la tétrada. Asimismo, los atrios del tabernáculo construido por Moisés, hechos de lino fino, jacinto, púrpura y escarlata, manifestaron, según ellos, la misma imagen. También explican que la túnica sacerdotal, adornada con 4 hileras de piedras preciosas, significa la tétrada, y de cualesquiera otras realidades semejantes presentes en la Escritura que puedan designar el número 4, dicen que sea hecho por causa de su tétrada. La ogdóada, a su vez, se muestra así. Dicen que el hombre fue modelado el 8º día. Unas veces pretenden que fue hecho en el día 6º, pero otras veces en el 8º, a no ser que digan que el hombre modelado del polvo de la tierra fue modelado en el 6º día, pero el carnal en el 8º, porque entre ellos se distinguen estas realidades. Algunos, en cambio, pretenden también que uno sea el hombre másculo y femíneo, hecho a imagen y semejanza de Dios, y este es el espiritual, y otro el modelado de la tierra. Dicen que la economía del arca en el diluvio, en la que fueron salvados 8 hombres, muestra de manera clarísima la ogdóada. Lo mismo significó también David al haber sido engendrado el 8º entre sus hermanos. Más aún, la circuncisión que se realiza en el día 8º manifiesta la circuncisión de la ogdóada de arriba. Y dicen que todo lo que en las Escrituras puede ser reconocido al número 8 cumple el misterio de la ogdóada. Pero también afirman que la década es simbolizada por los 10 pueblos que Dios prometió dar en posesión a Abraham. Lo mismo simbolizó la economía de Sara cuando, tras 10 años, le dio a su esclava Agar para que tuviera un hijo de ella. Asimismo, el siervo de Abraham, que fue enviado a Rebeca, le dio en el pozo 10 brazaletes de oro, y además sus hermanos la retuvieron durante 10 días. Más aún, Jeroboam, que recibió 10 cetros. Los atrios del tabernáculo, que eran 10. Las columnas, que tenían 10 codos. Los 10 hijos de Jacob, que fueron enviados una primera vez a Egipto para comprar trigo. Y los 10 apóstoles a los que se manifestó el Señor después de la resurrección, cuando Tomás no estaba presente. Según ellos, todo ello simbolizaba la década invisible. Dicen que la dodécada, en torno a la cual sucedió también el misterio de la pasión de la caída, a partir de la cual pretenden que han sido creadas las realidades visibles, se halla por todas partes de manera precisa y clarísima. Los 12 hijos de Jacob, de los que proceden además las 12 tribus, el pectoral en el que se engastaban 12 piedras, las 12 campanillas, las 12 piedras que Moisés colocó al pie de la montaña, las que colocó Josué en el río, así como las que puso al otro lado del río, los porteadores del arca de la alianza, las piedras que colocó Elías para el holocausto del ternero y el número de los apóstoles. Pretenden que todo cuanto recuerda el número 12 simbolice su dodécada. Ahora bien, la unión de todos los eones, llamada treintena, es simbolizada por el arca de Noé, que tenía 30 codos de altura. Por medio de Samuel, que hizo que Saúl se sentase el primero entre los 30 convocados, y por medio de David,
cuando se escondió en el campo durante 30 días, por medio de los que entraron con él en la cueva, y por la longitud del santo tabernáculo, que era de 30 codos. Y todo lo que es encontrado con estos números lo muestran de este modo como aseveraciones de su treintena. He considerado necesario añadir, además, cuanto propósito de su suprapadre, desconocido por todos antes de la venida de Cristo, eligen de la Escritura e intentan hacer creer, con el fin de mostrar que nuestro Señor anuncia un Padre distinto del Creador de este universo, sobre el que, como dijimos antes, vierten blasfemias de manera impía, al decir que es el fruto de una caída. Cuando el profeta Isaías dice, Israel no me conoció, y el pueblo no me comprendió, lo acomodan para hablar de la ignorancia existente a propósito del abismo invisible. Y lo que se dijo en Oseas, en ellos no hay verdad ni conocimiento de Dios. Intentan tensarlo con el mismo objetivo. Aplican también a la ignorancia que existía acerca de abismo lo de no hay quien comprenda o busque a Dios. Todos cayeron, juntos se hicieron inútiles. Y hacen creer que a él se refiere lo que se dijo por medio de Moisés: nadie verá a Dios y vivirá. En efecto, dicen que el Creador fue visto por los profetas, pero pretenden que lo escrito, nadie verá a Dios y vivirá, se dijo de la grandeza invisible y desconocida por todos. Para todos nosotros es claro que el Padre invisible, hacedor de todas las cosas, se dijo, nadie verá a Dios. Pero a medida que avance nuestra exposición, se mostrará que no se trata del abismo, inventado por ellos, sino del demiurgo, y él mismo es el Dios invisible. Afirman que Daniel dio a conocer lo mismo, cuando, como quien no sabe, pidió al ángel la explicación de las parábolas. Pero el ángel, a quien también permanecía oculto y alejado el gran misterio de abismo, le dijo, retrocede, Daniel, porque estas palabras están selladas hasta que los inteligentes comprendan y los blancos sean enjalbegados. Ellos se glorían de ser los inteligentes y los blancos. Aparte de esto, alegan una multitud indecible de apócrifos y de escritos falsos que ellos mismos han inventado para asombrar a los insensatos y a los desconocedores de los escritos de la verdad. Para ello, añaden también aquella falsedad, según la cual, cuando el Señor era niño y aprendía las letras, su maestro le dijo según la costumbre, «Di alfa», y él respondió, «Alfa». Pero cuando el maestro le mandó decir beta, el Señor respondió, «Dime tú primeramente qué es el alfa, y entonces yo te diré qué es la beta». Exponen esto como si solamente él hubiera conocido al incognoscible, al que manifestó con la figura del alfa. Para acomodarlas a esta particularidad, transforman algunas de las cosas que se exponen en el Evangelio, como la respuesta que, cuando tenía 12 años, dio a su madre, al decir, ¿no sabéis que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Dicen que les anunciaba al Padre que desconocían, y por eso envió a los discípulos a las 12 tribus, para que les anunciaran al Dios desconocido. Y al que le dijo, Maestro bueno, le confesó quién era en verdad el Dios bueno al responder, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno, el Padre que está en los cielos. Dicen que los cielos ahora mencionados son los eones, y al no responder a quienes le dijeron, ¿con qué poder haces esto?, sino confundirlos con la pregunta con que les replicó, explican que no mostró lo inefable del Padre al no contestar. En cambio, al decir,
A menudo he deseado escuchar una de estas palabras, y no tuve quien me la dijera. Es lo propio, según ellos, de quien manifiesta por medio de esa una al único Dios verdadero que no habían conocido. Más aún, cuando, acercándose a Jerusalén, lloró por ella y dijo: Si tú también hubieras conocido hoy lo que conduce a la paz, pero se te ha ocultado. Por la expresión ocultado, manifestó lo oculto de abismo. Al decir: Venid a mí todos los que penáis y estáis agobiados, y aprended de mí, dio a conocer al Padre de la verdad. Según dicen, prometió que les enseñaría lo que desconocían. Como prueba de lo dicho anteriormente y como culmen de su doctrina, alegan esto: Te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Así, Padre mío, porque en tu presencia se ha realizado tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre, y nadie ha conocido al Padre sino el Hijo, y nadie ha conocido al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo revelare. En efecto, convencidos de que nadie antes de su venida había conocido al Padre de la verdad, y convencidos de que el Creador y Hacedor siempre ha sido conocido por todos, quieren establecer que el Señor dijo estas cosas precisamente del Padre desconocido por todos, al que ellos anuncian. Resulta que la tradición de su redención es invisible e inaferrable por ser madre de seres inaferrables e invisibles. Por ello, al ser inconstante, no se puede exponer de manera sencilla ni con una sola palabra, porque cada uno de ellos la transmite como quiere. Hay tantas redenciones como mistagogos de esta manera de pensar y de sentir. Al refutarlos, expondremos en un lugar más adecuado que esta apariencia ha sido suscitada por Satanás para negar el bautismo de la regeneración para Dios y destruir toda la fe en las promesas. Dicen que esta redención es necesaria para quienes han recibido la gnosis perfecta, con el fin de que sean regenerados para el poder que está sobre los eones. De otro modo, nos es imposible entrar en el pléroma, porque según ellos, aquella conduce a la profundidad del abismo. Prometen que el bautismo del Jesús visible es para la remisión de los pecados, y que la redención del que como Cristo descendió sobre Jesús es para perfección, y el uno es psíquico y la otra espiritual. El bautismo fue anunciado por Juan para penitencia, pero la redención del Cristo que está en él fue establecida para perfección. Y esto es de lo que dijo: Tengo que ser bautizado con otro bautismo, y me apremio mucho para él. Dicen también que a los hijos del Zebedeo, cuando la madre de éstos pidió que los hiciera sentar con él en su reino, a la derecha y a la izquierda, les presentó el Señor esta redención, al decir: ¿Podéis bautizaros con el bautismo con que yo me he de bautizar? Y dicen que Pablo dio a conocer de manera clara y con mucha frecuencia la redención en Cristo Jesús, y esta es la que ellos transmiten de manera variada y discordante. Algunos de ellos preparan una cámara nupcial, con algunas invocaciones profanas sobre los que son iniciados, realizan una mistagogía y dicen que las acciones que realizan son las nupcias espirituales, a semejanza de las parejas de arriba. Otros, en cambio, conducen al agua y al bautizarlos dicen así: En el nombre del desconocido Padre de los eones, en la verdad, Madre de los eones, en el que descendió a Jesús para la unión
la redención y la comunión de los poderes. Otros añaden también palabras hebreas para causar el estupor o asustar a los iniciados de esta manera. Basima e ajasaba e aná y raumista diaruada caetota bafobor camelanti. La interpretación de estas palabras es la siguiente. Invoco a lo que está por encima de todo poder del Padre y es llamado luz, espíritu y vida, porque has reinado en un cuerpo. Otros, a su vez, exponen la redención de esta manera. El nombre oculto a toda divinidad, dominación y verdad, que Jesús Nazareno revistió en las regiones de la luz, Cristo Jesús, del que vive por medio del Espíritu Santo para la redención angélica. El nombre de la restauración es Mesia ufar magno in seen haldia mosome dae eaja faronepseba Jesu Nazarene. La interpretación de estas palabras es la siguiente. No divido el espíritu ni el corazón, ni el misericordioso poder supraceleste de Cristo. Ojalá disfrute yo de tu nombre, Salvador de la verdad. Estas palabras son pronunciadas por los mistagogos. El iniciado, en cambio, responde, he sido confirmado y redimido, y redimo mi alma de este mundo y de todo lo que de él procede, en el nombre de Iao, que redimió su alma para la redención en el Cristo viviente. Después, los asistentes dicen, paz a todos sobre los que este nombre descansa. Después, ungen al iniciado con opobálsamo, pues dicen que este ungüento es figura del buen olor que está por encima de los eones. Algunos de ellos dicen que es inútil conducir al agua. En cambio, mezclan óleo y agua y lo derraman sobre la cabeza de los iniciados con algunas invocaciones profanas, similares a las que hemos mencionado antes. Pretenden que esto sea la redención. Estos mismos ungen también con opobálsamo. Otros, en cambio, rechazan todo esto y dicen que no conviene que el misterio del poder inefable e invisible sea actualizado por medio de criaturas visibles y corruptibles. Ni tampoco conviene que las realidades que no pueden ser concebidas por la mente, incorporales e imperceptibles a los sentidos, se logren por medio de lo sensible y corporal. La redención perfecta es el conocimiento mismo de la grandeza inefable. En efecto, dado que la caída y la pasión tienen su origen en la ignorancia, el estado entero de ignorancia es disuelto por medio de la gnosis, de manera que la gnosis es la redención del hombre interior. No es corporal, porque el cuerpo es corruptible, ni psíquica, porque el alma procede también de la caída, a manera del habitáculo del espíritu. Por tanto, la redención tiene que ser también espiritual. En efecto, el hombre interior espiritual es redimido por la gnosis, y les basta la gnosis de los eones. Esta es la verdadera redención. Hay otros que redimen a los muertos en el momento último de la muerte, derramando sobre sus cabezas óleo y agua, o el ungüento antes mencionado con agua y las invocaciones que ya hemos mencionado, para que se hagan inaprensibles e invisibles a los principados y a las potestades, y su hombre interior ascienda por encima de las realidades invisibles, como quien deja su cuerpo en el mundo creado y abandona el alma al demiurgo. Les enseñan que una vez que hayan muerto y lleguen ante las potestades, digan esto: yo soy un hijo procedente del Padre preexistente, y un hijo en el preexistente. He venido a ver todo, lo mío y lo ajeno,
aunque no totalmente ajeno, sino de Ahamoth, que es fémina, y ha hecho esto para sí, pero hizo bajar su descendencia procedente del preexistente, y yo regreso a lo mío, de donde vine. Afirman que si dicen esto, elude y escapa a las potestades. Llega a los que rodean al demiurgo y les dice también: yo soy un vaso precioso, más que la fémina que os hizo a vosotros. Si vuestra madre desconoce su propia raíz, yo me conozco a mí mismo y sé de dónde soy, e invoco a la incorruptible sabiduría que está en el Padre y es la madre de vuestra madre, que no tiene padre ni cónyuge másculo, sino que una fémina nacida de fémina os ha hecho a vosotros, pero desconoce a su madre y piensa que existe ella sola, pero yo invoco a su madre. Cuando escuchan esto, quienes están alrededor del demiurgo se turban grandemente y reprenden a su raíz y a la descendencia de su madre. En cambio, ellos van a lo suyo propio, abandonando sus lazos, es decir, su alma. Esto es lo que ha llegado a nosotros a propósito de su redención. Como difieren entre sí, no solo por la doctrina, sino también por la tradición, y como los nuevos adeptos aspiran a encontrar cada día algo nuevo y dar como fruto lo que nadie antes pensó, resulta penoso describir las doctrinas de todos ellos. Nosotros mantenemos la regla de la verdad, es decir, que existe un único Dios todopoderoso, que creó todas las cosas por medio de su Verbo, confirió armonía e hizo todas las cosas de la nada para que fuesen. Como dice la Escritura: por el Verbo del Señor fueron asentados los cielos, y por el Espíritu de su boca existe todo el poder de los mismos. Y de nuevo, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada. De todas las cosas, nada queda excluido, sino que el Padre hizo todas las cosas por medio de Él, lo visible y lo invisible, lo sensible y lo inteligible, lo temporal por causa de la economía, y lo sempiterno y eterno, no por medio de ángeles, ni por medio de ciertas potestades separadas de su manera de pensar y de sentir, pues el Dios de todas las cosas no tiene necesidad de nada, sino que, por medio de su Verbo y de su Espíritu, hace todas las cosas, las dispone, las gobierna y les otorga el ser a todas. Él fue quien hizo el mundo, pues el mundo forma parte de todas las cosas. Él fue quien modeló al hombre. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, por encima del cual no hay otro Dios, ni principio, ni poder, ni pleroma. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como mostraremos. Manteniendo pues esta regla, por más que se empeñen en hablar de maneras variopintas y por extenso, demostraremos con facilidad que ellos se apartan de la verdad. En efecto, casi todas las herejías afirman que existe un único Dios, pero lo distorsionan con su mala manera de pensar y de sentir, por ser ingratos con el que los creó, como también lo son los gentiles con la idolatría. Desprecian la obra modelada por Dios, oponiéndose a su propia salvación, al hacerse en extremo acerbos acusadores y falsos testigos contra sí mismos. Resucitarán en carne, aunque no quieran, para que conozcan el poder del que los resucita de entre los muertos. Pero por su incredulidad no serán contados entre los justos.